Bendición, lean en su casa, anótenlo, lean en su casa y pídanle al Señor que abra sus vidas, ¿amén? Y lo leemos en el nombre de Jesús. Dice aquí en San Marcos 6:45. San Marcos 6:45, anótenlo si quieren, así lo pueden leer tranquilos en su casa. Y dice su palabra: Jesús anda sobre el mar, se llama esa palabra. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Miren, hermanos, cuántas veces habrán oído esa palabra. ¿Cuántas veces no la oía esta palabra? Pero no la oía, la escuchaba, como muchas veces ustedes lo hacen y nosotros lo hacemos. Escuchar la palabra. Escuchar no es lo mismo que oír. Porque escuchar, y se fue la palabra. Oír es cuando haces fuerza en tu corazón la palabra. Y en los momentos difíciles de tu vida y de nuestra vida y de mi vida, tiene que hacerse real esa palabra. Si no se te hace real la palabra, entonces solamente estuviste escuchando. Porque su palabra dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Entonces, si la estabas escuchando, pídele al Señor oír realmente la palabra de Dios, para que atesores en tu corazón. Muchas veces nosotros caminamos, el Señor va con nosotros, pero en este momento el Señor trató y vio y quiso conocer verdaderamente si creían en Él. Y hoy el Señor trata de ver si realmente nosotros estamos confiados en Él. Si realmente nosotros estamos aferrados a su palabra. Pero miren lo que a veces pasa, pasamos pequeñas circunstancias de la vida y nos olvidamos de Él. Y aún viéndolo delante nuestro, que viene nuestro socorro, que nos extiende la mano, nosotros nos asustamos porque ni siquiera podemos ver que nuestro Señor Jesucristo que está delante nuestro. Y nos dice: hijos, hijas mías, pueblo de Dios, denme en tu mano que intento sacarlo. Tiene que pararse al lado, ni siquiera a veces al lado, cuando está al lado, nuestro parado no lo vemos. Estamos tan ciegos y seguimos tan ciegos, pueblo de Dios. Y me incluyo, porque muchas veces yo también hice lo mismo. Estuve ciega cuando intentaba sacarme, agarrarme de la mano y sacarme de la circunstancia. No lo veía el Señor. ¿Por qué no lo veía? Porque solo escuchaba la palabra. Es lo mismo que tú escuches una palabra, no sé. A veces venimos a la iglesia como ir a recitar. Al recitar vamos, escuchamos, después salimos a recitar y no nos acordamos qué música tocó ese músico. No, porque no la entendimos. Y a veces nosotros estamos así por lo de Dios en la iglesia. Venimos, escuchamos la palabra, nos vamos, pero cuando llegó a la puerta se nos cayó la palabra, nos vino una circunstancia y no nos acordamos de lo que Dios nos había prometido. Si Dios nos prometió salvar a nuestra familia, ¿ustedes creen que no lo hace? Si Dios nos prometió sanidad, ¿ustedes piensan que
sanidad. Si Dios nos prometió proveernos, ¿ustedes piensan que Dios no nos provee? ¿Y entonces por qué estamos como estamos? ¿Por qué mendigamos entonces? ¿Por qué creemos que Dios no nos va a proveer? Son mis palabras, hermanas. Esta palabra para mí fue muy fuerte. Para mí, primeramente. Porque muchas veces yo escuché, pero no la oí. Ahora es tiempo de oír la palabra de Dios. Es tiempo de oírla y atesorarla. Y Dios dijo, lo que dice su palabra es verdadera y se tiene que cumplir en nuestra vida. Si no se cumple, hermanos, en nuestra vida, pueblo de Dios, si no se cumple en la mía, es porque no estoy haciendo las cosas bien. Porque el Señor tuvo que sacarnos de ahí, y en este momento hay muchos en el pueblo de Dios que estamos aquí en esta barca donde vamos en sentido contrario y entonces el agua nos va arrastrando, nos va arrastrando, nos va arrastrando y el Señor dice, aquí estoy, clama a mí, yo te responderé, pero nosotros nos olvidamos que clama a mí, yo te responderé. Nos olvidamos y no ni siquiera lo vemos. Cuando dice clama a mi hija, clama a mi hijo, no, el hijo no está, ni la hija no está, ni el pueblo no está. Tiene que acercarse más al Señor y decir, soy yo, soy Jesús, aquí estoy, mírenme. Y calmar las tempestades. Pero tenemos que ser sinceros delante de nosotros de Dios. Y pedirle a Dios que realmente seamos oidores de su palabra. Que podamos oír su palabra. Pedirle a Dios que nos abra esos oídos espirituales para poder oírlo y atesorarlo. Cuando atesoramos la palabra de Dios tiene que hacerse real en nuestras vidas. Si no se está haciendo real en tu vida, ni en la mía, entonces algo está mal. Algo no estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo que a Dios no le está agradando. Vamos a meditar en la palabra. ¿Por qué? Dice el Señor. Y subió, dice el Señor, a la barca, se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban. Y claro, porque el Señor te tiene que rescatar, porque vos no te acordaste de Dios. Pero por su inmensa misericordia, Dios te tiene que sacar de donde estás. Dios te tiene que volver a hacer ver sus maravillas. Y te maravilla, pero te maravilla por 5 minutos. Y después la maravilla se te fue, porque no lo pudiste ver. Porque las maravillas, a veces nosotros nos maravillamos con cosas naturales de esta tierra, pero no nos maravillamos con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos decía anoche la palabra. Nos maravillamos con muchas cosas, menos con nuestro Señor Jesucristo. Si estuviera nuestro Señor Jesucristo en nosotros, nos maravillaríamos por Él. Pero indudablemente a veces en nuestros corazones no está nuestro Señor Jesucristo. No está sentado donde tendría que estar sentado. Incluso que no está en donde tendría que estar sentado. Porque aún dice su palabra, no había entendido lo de los padres por cuanto estaban endurecidos con sus corazones. Obviamente, el Señor les va hablando por parábolas al pueblo. A veces el Señor nos muestra, el ventilador ahora está enchufado, por eso va girando y nos da el aire. Pero vemos que el ventilador está enchufado y da el aire, y por eso le creemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía está endurecido. Porque si eso que vemos lo creemos, pero no creemos en lo que el Señor y en las maravillas que el Señor hace. La primera maravilla que el Señor hizo en nuestras vidas es salvar nuestras almas. Esa es la primera maravilla que hizo en nuestras vidas. Y todas las bendiciones que esto nos dio. Pero a veces Dios ni siquiera haciéndonos ver el pan, haciéndole ver la cantidad, tenía 2 panes, y los poquitos peces y el Señor los multiplicó, pero el pueblo ni siquiera eso atesoró en su corazón, porque tenía todavía endurecido su corazón, y a veces tenemos endurecido nuestro corazón.
endurecido por muchas cosas que todavía están en nuestro corazón. Endurecido por muchas piedrecillas que creemos sacar de nuestro corazón y no las estamos sacando. Entonces, pueblo de Dios, tenemos que empezar a sacar piedrecillas de nuestro corazón que están molestando al Señor, que podamos oír su palabra. Entonces, medítalo. Cuando llegues a tu casa, abre tu Biblia, vuelve a leer y dile: Señor, Espíritu Santo, habla a mi vida. Personalmente, voy a hablarte a pueblo, pero yo quiero que hoy me hables a mí. ¿Qué es lo que estoy haciendo que no se está cumpliendo tu palabra en mi vida? Se cumplen todos menos en la mía. Y comencemos a mirarnos hacia adentro qué es lo que estamos haciendo de malo. Porque a veces lo que nosotros creemos que no es malo, para Dios es malo. Para Dios no es agradable. Para Dios no es lo que nosotros creemos que a Dios le está agradando. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.